Ya son 76 los participantes para poder tomar la lista. ¿O falta que ingresen alguno de sus compañeros? ¿Sí me escuchan? Sí, doctora, sí se le Sí, escucha. doctora, sí se le escucha. Ya. Entonces, ¿ven solo la presentación o también ven sus nombres? No. Sí se puede ver la presentación. Ya, perfecto. Entonces, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Esta es la última clase del primer segmento que va a entrar en el examen que van a dar el día jueves. Yo soy la doctora Mabel Ramírez Chipana, soy médico rehabilitador o médico en medicina física y rehabilitación. He hecho la maestría en salud pública con mención en gestión hospitalaria. Actualmente laboro en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins y soy jefa de servicio del área de rehabilitación pediátrica. Enseño en la Facultad de Medicina ya hace aproximadamente 15 años y anteriormente laboraba en el primer nivel de atención y por ello es que estoy en la cátedra con ustedes, ¿no? Vamos haciendo labor de campo en lo que es el grupo de Delicias 3 y vamos a hacer la presentación de esta semana sobre vigilancia epidemiológica activa. Este tema a veces es un poco árido cuando no lo relacionamos con la actualidad. Y actualmente estamos pasando o estamos en la cuarta ola de pandemia de COVID-19 y por eso es que vamos a ver la relevancia que tomó la epidemiología en lo que es el control de la enfermedad. A pesar de eso, en el Perú y en el mundo, esto desbordó lo ya planificado, ¿no? Y cómo se actúa frente a una, en este caso, pues fue pandemia a nivel del mundo, ¿no? Y cómo debemos reaccionar nosotros, ¿no? Podemos hacer el análisis posterior de acuerdo a cómo fue el actuar tanto a nivel del mundo y en Perú, como también en Lima ciudad, ¿no? Permítanme un ratito. Listo. Entonces, debemos conocer también lo que es la historia de la vigilancia epidemiológica. Tenemos que tener en cuenta esto, que la vigilancia epidemiológica en salud pública no ha sido practicada recién, sino se ha conocido desde antes porque el hombre luchaba contra la propagación de lo que vienen a ser las enfermedades infecciosas. Habían dos formas de luchar contra ello. O aislaban a los enfermos o a aquellos contactos o sospechosos, que vendría a ser la cuarentena. Si lo relacionamos con la emergencia sanitaria que hemos pasado, es así como se fue actuando con los casos de COVID-19, ¿no? Sin embargo, bueno, hay cosas que escapan de las manos porque era una enfermedad que recién se conocía, se tenía que ver y saber cómo actuar, ¿no? Luego también se consideraron otros factores importantes dentro de la cadena epidemiológica de la enfermedad que sobrepasa el límite del paciente y de sus contactos, ¿no? ¿Por qué es importante considerar otros factores? Porque depende mucho de los actores en ello, ¿no? El ambiente, cuáles son las condiciones sanitarias, cómo está implementada la parte hospitalaria, cómo es que nosotros como profesionales de la salud o miembros del equipo en salud vamos a reaccionar, ¿no? Todos esos factores también son considerados dentro de lo que es la vigilancia epidemiológica. Es así que en el año de 1950 se emplea el término de vigilancia para referirse a lo que vienen a ser las medidas relacionadas con el control de enfermedades infecciosas. Tenemos que tener en cuenta que existen conceptos y el concepto de vigilancia epidemiológica activa se trata pues de un proceso lógico y práctico de evaluación permanente. ¿Sobre qué? Sobre la situación de salud de un grupo humano que permite utilizar la información para poder tomar las decisiones de intervención, ¿no?
¿Cuál es el objetivo? Disminuir los riesgos de enfermedad y de morir, pero ¿de quiénes? Sea del individuo o del colectivo. Vigilancia epidemiológica es información para observar, controlar y analizar, sí, cuando tenemos tiempo, ¿no? Y es así que se publican boletines epidemiológicos y se toman decisiones determinadas para el ataque de ciertas enfermedades, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que analizar? ¿Cómo se distribuye esta enfermedad? ¿Cuáles son los factores que inciden en el control? Para poder así realizar las acciones de prevención y de control oportuno, ¿no? Y esto nos va a permitir definir lo que viene a ser la vigilancia epidemiológica. Como toda disciplina, dentro de la vigilancia epidemiológica vamos a tener 5 principios, ¿no? Y estos principios son importantes y seguir el orden de los 5 principios para de esta forma poder entender qué hacemos nosotros en epidemiología, ¿no? Primero va a tener como finalidad lo que es, sí. Doctora, disculpe, no se ven las diapositivas, los compañeros están consultando. Justo les preguntaba si se visualizaba. En algunos se ve, o sea, en algunos se ve la primera diapositiva congelada y en mi caso, por ejemplo, se ve la pantalla negra. No entiendo por qué motivo. Ya, a ver, dame un ratito y lo corrijo. Ahí visualizan. Sí, doctora, ahora sí. Ahora sí. A ver. ¿Ahora? ¿O ya no? Sí, sí, visualizó, doctora. ¿Cómo? Sí se ve. A ver. ¿Desde qué parte se quedaron? Solo estaba hablando yo. A ver, ahí me dicen. Ya, Desde la perfecto. Doctora, disculpe, no se olvide Bueno. de grabar la clase. Eso es, ya, a ver. Ahí estoy grabando la clase. Listo. Un ratito. Recording in progress. Ya, ahora sí, ya creo que sí se está grabando. Listo. A ver. Ahí sí visualizan, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ahí, historia de vigilancia. Ya, perfecto. Comenzamos entonces. Bueno, como les mencionaba, esta clase es de vigilancia epidemiológica activa y para nosotros hablar sobre vigilancia epidemiológica debemos conocer un poquito la historia. La vigilancia epidemiológica en salud pública no ha sido practicada recientemente, sino tiene esto desde la época en que el hombre comienza a luchar contra la propagación de enfermedades infecciosas. Hay 2 formas como se luchaba en ello. Era o aislando a los enfermos o poniendo en cuarentena a aquellos sospechosos. Eso lo hemos visto actualmente con la pandemia del COVID-19. Luego también es importante no solamente ver al enfermo y a los contactos, sino también considerar cuáles son otros factores importantes dentro de la cadena epidemiológica de la enfermedad, ¿no? Que
podría ser lo que son los ambientes, medios de propagación, control de ello, ¿no? Hasta la parte de la infraestructura de lo que es las entidades sanitarias, cómo va a ser la respuesta, la preparación de los profesionales, cómo vamos a difundir esta información. Es así que desde el año 1950 se empleó el término de vigilancia para referirse a las medidas relacionadas con el control de estas enfermedades infecciosas. Tenemos que tener en cuenta los conceptos. Primero, que vigilancia epidemiológica activa se trata de un proceso lógico y práctico. No es un proceso estático, sino más bien dinámico sobre la situación de salud de un grupo humano, así como del colectivo. ¿Qué es lo que vamos a tratar con la vigilancia epidemiológica? Esto, disminuir los riesgos de enfermar y de morir. Cuando hablamos nosotros de vigilancia epidemiológica, es el constante observar, controlar, analizar las ocurrencias, la distribución de la enfermedad y los factores que están influyendo para poder lograr un control y así poder tener acción sobre la prevención y control oportuno de las enfermedades. Tenemos 5 principios dentro de lo que es la vigilancia epidemiológica que llevan un orden, y esto tenemos que tener en cuenta. La finalidad es prevención y control de problemas o situaciones que puedan modificar la salud de la población. El segundo principio es que se trata de un trabajo activo y permanente. No interviene solo el profesional de salud médico, sino toda la parte multidisciplinaria, la parte de nutrición, psicología, servicio social, así como también la parte técnica, enfermería, médicos, ¿no? Dentro del equipo multidisciplinario, fisioterapeutas, por poner un ejemplo, ¿no? Se trata de un trabajo activo que involucra a todas las disciplinas en salud. ¿Por qué intersectorial? Porque no interviene solo el Ministerio de Salud, depende también de otros sectores, economía para poder subsistir y hacer la acción oportuna en compra, sea de medicamentos, infraestructura, inversión, educación, porque sin educación nosotros no podemos llegar a controlar la parte preventiva promocional, ¿no? Y las soluciones también se toman en conjunto, ¿no? En los diferentes sectores. El tercer principio de la vigilancia epidemiológica es que debe poder ser aplicado en cualquier evento en salud, ¿no? Puede ser una enfermedad como la que hemos estado pasando ahorita en la pandemia, que es la COVID-19, puede también aplicarse a control de algún tipo de factor de riesgo, por ejemplo, en enfermedades no transmisibles, diabetes, hipertensión, ¿no? O una discapacidad como por ejemplo prevención o de la amputación en pacientes diabéticos, ¿no? O del tener pie charcot o de las alteraciones de la sensibilidad en los pacientes con enfermedades no transmisibles. ¿No? El cuarto principio de la vigilancia epidemiológica es tiene que ser de percepción de la población, básicamente sobre los problemas o la situación en salud. ¿Por qué interviene la percepción de la población? Normalmente, lo que nosotros estamos vigilando probablemente en la zona de la costa, no sea lo que tenga que vigilarse en otra región, en la selva o en la sierra, ¿no? Entonces, los problemas dependen mucho de la situación que vive la población, ¿no? Y tiene que contar así con la participación de la misma. Es así que tiene que haber agentes comunitarios, tiene que haber participación con las municipalidades para poder enfrentar los problemas de salud en esa población, ¿no? Como quinto principio, se trata de un proceso permanente de evaluación. No se trata de implantar o accionar y dejar que corra su curso. No, tenemos que evaluar cómo está la eficacia y la eficiencia de las medidas que hemos tomado para poder modificarlas en su momento, cambiar
de forma de actuar, ver la forma de cómo tenemos que prevenir. Todo enfocado a disminuir el riesgo de enfermar o de morir de dicha población. Es así que también manejamos nosotros objetivos de la vigilancia epidemiológica. Dentro de los objetivos de la vigilancia epidemiológica, lo primero que tenemos que enfocarnos es en actualizar lo que es nuestro diagnóstico de situación de salud, en el establecimiento donde estemos, en la institución donde vayamos a laborar, sea todo en relación al departamento, al distrito o al área donde vamos a ubicarnos, ¿no? El diagnóstico de la situación de salud de esa área es muy importante para tomar las medidas en vigilancia epidemiológica. Cuando uno recorre la zona asignada a un establecimiento de salud, tenemos que tener en cuenta cuántas farmacias hay alrededor, cuántos consultorios médicos, si existe o no saneamiento adecuado en esa zona, hay control de la zoonosis, de las distintas áreas. Se realiza o no el control oportuno del niño sano, ¿no? Entonces, eso nos permite tener actualizado nuestro diagnóstico situacional. Otro de los objetivos es apoyar el proceso de planificación, ejecución y evaluación. ¿De qué? De las prestaciones de atención en salud. Siempre partiendo de lo que viene a ser las prioridades identificadas en los grupos de riesgo, ¿no? Por ejemplo, siempre abordamos los dos extremos de la vida, el niño de 0 a 5 años y los adultos mayores mayor de 65 años, que son los que corren mayor riesgo de enfermar o de morir, ¿no? El tercer objetivo que tenemos dentro de la vigilancia epidemiológica activa son plantear y desarrollar lo que vienen a ser las intervenciones para prevenir y controlar eventos que van a alterar la salud de las personas o de la población. El cuarto, evaluar la eficacia y la efectividad de estas intervenciones. Y el quinto es determinar las necesidades de investigación en salud. Conforme vamos siguiendo un evento determinado, vamos a culminar, como lo que hemos pasado en esta pandemia, en investigar cuáles son las secuelas, cómo se debe manejar si se presentara nuevamente o se diera la COVID-19 atacando la parte respiratoria, las polineuropatías. Entonces llega a investigación en salud respecto a el evento estudiado o al evento que está en seguimiento, ¿no? ¿Para qué usamos los datos de la vigilancia epidemiológica? Uno, hacemos una estimación cuantitativa de la magnitud del problema. Ahora, en la parte final de la clase, vamos a ver cómo está la situación actual de la COVID-19, cuál es la población más afectada, cómo está la ocupancia en UCI, si hay pacientes crónicos, a quienes ha dejado secuela, todo lo que se monitoriza, ¿no? Luego usamos para monitoreo de cambio de agente infeccioso. Vemos cómo va rotando o cómo va cambiando este virus, ¿no? En este caso de la COVID-19. Facilita la investigación también, por eso se utilizan datos estadísticos. Se hace una representación de la historia natural de la enfermedad. Recuerden ustedes, el 2020, marzo del 2020, cuando se da ya el primer caso acá en Perú, ¿no? Se ve la propagación de esta enfermedad, qué tanta letalidad causaba, quiénes era el sexo más afectado y quienes tenían comorbilidades eran los que morían más rápido, ¿no? Así también se utiliza la vigilancia para evaluar las medidas de control y prevención. Si lo relacionamos a ello, las primeras medidas de control que tomamos fue el uso de la mascarilla y antes fue primero el aislamiento, ¿no? Un día lunes
Se corta la salida de todos, solamente el personal de salud y el uso de la mascarilla. En su momento N95, luego se acabaron las N95, las KN y lo principal, lavado de manos y desinfección. Entonces, para eso también se utilizan los datos de vigilancia, porque ya sabíamos cómo se propagaba la enfermedad, que era por vía aérea, ¿no? Y por ello se toman ciertas medidas. También es importante eso para documentar la distribución y la propagación de la enfermedad. Para planificar se comenzaron a implementar las unidades de cuidados intensivos, tomaron la determinación en Perú, cerrar el primer nivel de atención y también sirven los datos para la detección de epidemias y en este caso de la pandemia que hubo. ¿Quiénes actúan dentro del sistema de vigilancia epidemiológica? A la cabeza, Ministerio de Salud. Comanda todo. El Ministerio de Salud se encargará de relacionarse con los otros sectores para ver la intervención. Luego intervienen las direcciones regionales en salud, las redes integradas de los servicios de salud, las empresas promotoras de salud, las CPS, entidades prestadoras de salud, las aseguradoras cuando hablamos del seguro de riesgo, ¿no? Para profesionales y lógicamente los individuos pasan a ser actores de este sistema de vigilancia epidemiológica. Sí están visualizando las láminas, ¿verdad, chicos? Ok. Me avisan si estoy yendo un poco rápido. Nosotros para hacer vigilancia epidemiológica tenemos que documentarnos en lo que es primero el análisis de la magnitud del problema. Si la magnitud no sobrepasa el estado de gravedad, se va descartando. Normalmente se monitorizan las 10 enfermedades que son más prevalentes dentro del establecimiento de salud o dentro de una región o de un área, ¿no? De acuerdo a la gravedad, si es grave, se ve el comportamiento del problema y si ésta tiene una tendencia creciente, qué tan importante es en la población y ahí comenzamos la definición del sistema, ¿no? O se pueden evaluar alternativas también. El propósito de la vigilancia epidemiológica, como toda rama, ¿no? Es la reducción del riesgo de enfermar y de morir. De esta forma podemos controlar la salud de la población haciendo evaluaciones permanentes y control permanente. La vigilancia epidemiológica activa tiene una utilidad porque me da una visión global del proceso de salud-enfermedad, me sirve para formular intervenciones en términos de prevención, sirve para corresponder a la prestación de servicios de salud de acuerdo a las necesidades de la comunidad, articular con diferentes disciplinas y profesiones también, integrar a lo que vienen a ser las organizaciones sociales en gestión de los servicios de salud, detectar los factores específicos y cómo es su influencia en ellos y definir la característica de las intervenciones para los diferentes problemas. Tenemos que tener en cuenta que hay tipos de vigilancia epidemiológica. Cuando nosotros nos acercamos al establecimiento de salud, recogemos los datos de las historias clínicas o de los registros, es una vigilancia pasiva, ¿no? ¿Es una de las vigilancias más baratas? Sí. Recopilamos información básicamente. Vemos registros de nacimiento, podemos ver registros de defunciones o de las patologías revisando historia clínica. Mientras que la vigilancia activa me va a hacer ir a campo a recoger información. Podemos comenzar a llenar fichas de recolección, por ejemplo, las fichas familiares, que ya estamos terminando en el establecimiento con un producto, donde existen encuestas sistemáticas, especializadas, vemos factores de riesgo, hacemos familiograma,
o buscamos en forma activa casos o datos complementarios, ¿no? ¿Es más costoso? Definitivamente. Movemos al personal del área para hacer el monitoreo o lo que vendría a ser la acción dentro de la comunidad. Y cuando ya hablamos de la vigilancia especializada o centinela y lo relacionamos, ya no es solamente la vigilancia de la enfermedad o del daño en salud, y se tiene en cuenta las de prioridad nacional emergentes o reemergentes. Recordemos la pandemia. En esta vigilancia especializada, lo que se hacía era, primero, detección de casos, probablemente historia clínica, luego en forma activa se hacía la cuarentena del individuo afectado más su familia, y muchas veces también han visto que se ha hecho la detección con pruebas rápidas en su momento inicial, ¿no? En paraderos, en mercados, para ver la propagación de la enfermedad, ¿no? Es mucho más costoso, sí, llegó un momento en que no habían pruebas, como también que la población tenía mucha necesidad de salir a laborar y ya no podía subsistir con el aislamiento, ¿no? El sistema de información en la vigilancia epidemiológica tiene que tener ciertas características y se trata de un sistema racional que se encarga de recolectar y analizar los informes correspondientes para llevar a una acción, ¿no? Tiene que ser exacta, oportuna, y esto fue una de las discusiones que se dio en esta pandemia, ¿no? Se hacían pruebas rápidas, lo que significaba que el paciente ya se había contaminado por lo menos 7 días antes, ¿no? Tiene que ser íntegra, tener validez, comparable y tiene que ser objetiva. ¿Cómo obtenemos nosotros la información? Podemos obtenerlos de distintas fuentes y todas son válidas y de acuerdo a eso se le da un peso relevante. Hablamos de las notificaciones o informes sobre eventos ocurridos. Ahí podemos, por ejemplo, tener notificaciones de infecciones respiratorias, de enfermedades diarreicas agudas o de las enfermedades que vamos a ver en un momento. Los registros, que vienen a ser las anotaciones que ahora están sistematizados, dentro de ellos los certificados de nacimiento, los certificados de defunción, los registros de vacunación, el sistema de hospitalización que también está sistematizado, los certificados de discapacidad que también ya está sistematizado a nivel nacional, ¿no? Otro mecanismo de obtención de información es, de acuerdo a las investigaciones epidemiológicas, también podemos emplear encuestas o también los rumores cuando contamos con agentes comunitarios dentro de la población. Existen limitantes. ¿Por qué hay limitantes? Porque normalmente no todos manejan en los establecimientos, ni en salud. Bueno, en salud casi al 100% ya está sistematizado desde el primer nivel, pero Ministerio de Salud todavía no maneja la historia clínica electrónica de donde se podrían basear datos más fidedignos. Entonces, no existen registros apropiados o a veces subregistros. Si ustedes van al establecimiento de salud, siempre la enfermera tiene un cuaderno de notificación de triaje, ¿no? Donde tomamos temperatura, frecuencia cardíaca respiratoria, ¿no? Sin embargo, adicional a ello, van llevando un subregistro en un cuaderno, ¿no? Y eso genera mayor gasto de personal, pero a la vez también el contar con información que muchas veces no es digitalizada. Otro de los limitantes es la dificultad o retraso en la difusión de la información. Existe cada vez mayor nivel de control en cuanto a la recopilación de la información. Anteriormente el corte era cada 2 semanas, pero sin embargo, conforme se ha ido sistematizando los registros, actualmente se maneja, y para que no se olviden, los días martes se hacen los cierres de la difusión de la información epidemiológica, ahora lo vamos a ver, dentro de el sistema nacional, ¿no?
Luego también otro de los limitantes es la falta de recursos humanos, materiales y económicos que pueden darse, poca utilidad de datos en toma de decisiones, ¿no? Muchas veces nos hacen llenar muchos datos y no sacan el perfil epidemiológico o la alimentación no es, la retroalimentación no es adecuada. La escasa coordinación entre los niveles, el accionar al primer nivel muchas veces llega ya tarde, pero ahora cada vez es mucho más cercano, ¿no? Y el escaso número de laboratorios, ¿no? Y eso lo vimos ahora en pandemia. ¿Qué elementos se emplea dentro del sistema de vigilancia epidemiológica? Hablamos de morbilidad, donde tenemos fuentes de información, notificaciones, registros de los establecimientos, laboratorios, las promotoras de salud, como les mencionaba, que trabajan de la mano, sobre todo, por ejemplo, para la detección de sintomáticos respiratorios, encuestas e investigaciones. Mortalidad, básicamente la estadística, y a veces contamos con informes anatomopatológicos. El informe demográfico lo obtenemos de censos, registros de nacimientos, de funciones o migraciones. El estado nutricional, el IMC o en encuestas o cuando se va tomando registro de la población, ¿no? Y el estado inmunitario de la población. Tenemos etapas básicas dentro del sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Qué es lo que hacemos primero? Recolectamos datos. Luego los tenemos que analizar para pasar a la interpretación de la información y la difusión de esta información. Esto sí tienen que tener en cuenta, chicos, porque estos pasos sí son ordenados y muchas veces dentro del examen les pedimos, ¿no? ¿Qué es lo que hace primero? Bueno, todo sigue un orden, ¿no? Primero vamos a recolectar datos con detección de casos, notificaciones, clasificación de los casos, validación de los datos. Luego procederemos al análisis de la información consolidando todos estos datos y análisis de la variable epidemiológica. Hay que interpretar la información, comparar con datos previos, incluir otro tipo de variables y por último, ya cuando llegamos a la elaboración de material de difusión, se tiene que difundir a los diversos niveles, ¿no? Si es que fuera detectado. También es importante que ustedes conozcan cómo es la Dirección Nacional de Epidemiología, ¿no? La Dirección Ejecutiva de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública tiene una unidad técnica de vigilancia sanitaria internacional, que justo lo vimos con los chicos, la importancia en la mañana de todo lo que vendría a ser periferia o límite del Perú, pero también hay unidades técnicas de notificación y procesamiento de información, de vigilancia de enfermedades transmisibles, de las no transmisibles, y acá está de las emergencias ambientales y frente a brotes o epidemias o pandemias, que pertenece a la Dirección Sectorial de Alerta o Respuesta de Emergencia Sanitaria. Esta es la que ha actuado y ha tenido que coordinar con todas para poder tener a cabo la información en tiempo real para el manejo de COVID-19. Es así que la Dirección General de Epidemiología tiene funciones, ¿no? Una de sus principales funciones es diseñar el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en la parte de salud pública, en enfermedades transmisibles, no transmisibles, otros daños o eventos importantes en salud pública. Así también propone e implementa las normas de vigilancia y monitorea y evalúa los procesos de vigilancia. Procesa, analiza y difunde permanentemente esta información, articula y coordina con los sistemas de información necesarios y norma y conduce el sistema de vigilancia epidemiológica hospitalaria, porque también hay enfermedades de transmisión intrahospitalaria que deben ser controladas, ¿no? Los componentes de la Red Nacional de Epidemiología, del RENACE, ¿no? Tenemos al Ministerio de Salud, que tiene la Oficina General de Epidemiología, que está como órgano normativo. Hay uno que me brinda el Sistema Único de Información, que es la Oficina de Vigilancia Epidemiológica, que va a
proponer un sistema de información homogénea en los servicios de salud en sus diferentes niveles y contamos con un sistema automatizado como herramienta que va a permitir que esta información epidemiológica llegue de forma oportuna y así facilita el análisis. Ahorita lo vamos a visualizar. Contamos con 4.717 unidades de notificación, dentro de ellos son 131 hospitales nacionales. Y estas unidades de notificación tienen que ser bien informadas. ¿Qué quiere decir eso? Todos los profesionales de la salud, no solamente los médicos, sino también enfermería, nutrición, odontología, servicio social, profesionales de la salud que atienden al paciente deben llenar su registro diario. Todas las actividades son monitorizadas por el Ministerio de Salud. Es así que la semana por notificar es de domingo a sábado, ¿sí? Se registra la información en un formato digitalizado que se llama Noti 3.1, que se envía los días lunes y martes, y esta a su vez la envía a la Oficina General de Epidemiología a más tardar al martes a las 2 de la tarde. Acuérdense, los días martes, como su práctica que hacen en salud comunitaria, se envía a las 2 de la tarde a más tardar toda la información recopilada de los profesionales de las 4.717 unidades de notificación. ¿Qué va en esta información? Va sobre las enfermedades de respiratoria aguda, enfermedades diarreicas, ¿no? Las enfermedades de transmisión sexual. Y los días martes y miércoles se hace el control de calidad de esta información, se confirman los datos para pasar a la preparación de tablas. Jueves y viernes siguen trabajando en la oficina de análisis en tendencias de enfermedades a vigilar, ¿no? Y la van clasificando. Elaboran la presentación semanal y los días lunes hacen la edición y propagación del boletín, ¿no? Este es como viaja la información, los días martes a las 2 de la tarde es que se recibe, se trabaja por área epidemiológica donde estas áreas de notificación y el grupo técnico realiza el análisis sobre la magnitud, comparación, las tendencias, las proyecciones, y se llega a la difusión los días lunes, que se difunden mediante boletines epidemiológicos, que ahora los vamos a visualizar. No olviden, martes a las 2 de la tarde se envía la información a la Dirección General de Epidemiología. ¿Qué enfermedades o eventos están sujetos a vigilancia epidemiológica en el Perú? Tenemos que se realizan en 3 etapas: notificación, el análisis e interpretación y la retroalimentación con el boletín epidemiológico. La notificación es cuando un caso sospechoso, probable o confirmado de una enfermedad o evento sujeto a vigilancia es el que va a la Dirección General de Epidemiología, ¿no? Y es así que tenemos enfermedades o eventos de notificación individual o las notificaciones consolidadas. Manejamos un protocolo de vigilancia epidemiológica, la notificación obligatoria de casos, sobre todo viruela, polio, influenza, SARS, ¿no? Y eventos de potencial importancia de salud pública internacional, ¿no? De fuente desconocida, definitivamente acá entra el COVID. Y también tenemos a enfermedades que deben ser evaluadas en su momento: el cólera, la peste neumónica, la fiebre amarilla, las fiebres hemorrágicas virales, el ébola, ¿no? Otras enfermedades de interés nacional o regional. Todo esto de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional. Aquellos eventos que están en fase de la eliminación o erradicación también son monitorizados. La parálisis flácida, por ejemplo, ha sido notificada en seguimiento a partir de este último boletín. Dentro de ello tenemos la poliomielitis por poliovirus salvaje, el sarampión también, la rubiola y el síndrome de rubiola congénita, ¿no?
Estas enfermedades, estas 4, deben ser notificadas dentro de las 24 horas de identificado el caso, ¿no? Estos son los eventos en fase de control con gran potencial epidémico, fuera de la COVID que tiene una sala situacional muy aparte dentro del ministerio, ¿no? Y acá la tienen descrita. Ahorita vamos a... Ajá. Las de notificación semanal, tenemos a la hepatitis B, leishmaniasis, muerte materna, malaria vivax, accidentes ofídicos, muerte perinatal también, accidentes de tránsito también. Las notificaciones son semanales. ¿Hasta qué día? Martes. Todos los lunes a las 2 de la tarde, hora de la Dirección de Salud, para que el martes sea enviada la información a la Dirección General de Epidemiología. Otros eventos de notificación obligatoria, las infecciones por VIH e intrahospitalarias. Estas son de preferencia las enfermedades de notificación obligatoria, que también tienen que tener conocimiento. Están clasificadas como inmunoprevenibles, metaxénicas, zoonosis y otras enfermedades. Las enfermedades de notificación semanal, las individuales son la MECTB, la malaria, la bartonelosis, y en consolidados tenemos enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias, infecciosas, las de notificación mensual, VIH-Sida y ocurrencia de daños en salud pública, brotes, desastres naturales y COVID, ¿no? La interpretación de los datos y el análisis tiene que ser para todas las enfermedades y normalmente se especifican o concluyen en gráficos y tablas como lo vamos a visualizar. Dentro de lo que es la retroalimentación, la Dirección General de Epidemiología va a editar varios productos. Uno son los boletines epidemiológicos, también tenemos salas virtuales de situación de salud y de aquellas enfermedades que están sujetas a vigilancia, ¿no? Esto está a cargo de las redes integradas en salud, ¿no? O actualmente perdón, un ratito, ya. Listo. Es así que la sala situacional virtual viene a ser un espacio dinámico para conocer nosotros lo que es la situación actual de la enfermedad. En algunos casos se dan semana a semana, como se ha ido dando actualmente en COVID-19, lo vamos a visualizar al final, donde el corte ha sido al 2 de octubre, la última, y ahí es donde se dan a conocer las intervenciones, los resultados obtenidos después de la aplicación de ciertas medidas de prevención y control, y esta información es de suma utilidad para las decisiones que se toman en epidemiología, ¿no? Los indicadores básicos: se hace el análisis de la salud de una población, constituye un elemento fundamental dentro del proceso para decidir de forma eficiente cómo utilizar los recursos tanto humanos como financieros y así mejorar la salud. Los indicadores básicos en salud tienen como objetivo presentar un conjunto mínimo de datos, ¿no? Que va a permitirme la comparación en el tiempo. ¿Qué herramientas utilizamos? ¿No? Para la colección y análisis e interpretación, usamos un software que es conocido como el NOTI 3.1. Y acá tenemos el boletín epidemiológico semanal, ¿no? Este es el volumen 31, ahorita les voy a presentar, ahorita estamos en la semana epidemiológica número 36, y esto es como se informa de manera sistemática, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? Para pasar a la parte explicativa. Doctora, una pregunta. Dígame, cuente. En eso de lo que se tienen que enviar los datos hasta las 2 del martes, ¿también tienen que ser
datos recogidos el mismo día martes hasta antes de las 2, o tienen que ser de un día antes para enviarlo el martes a las 2? Se cierra el lunes a las 2 de la tarde para enviarse el día martes a las 2 de la tarde. Entonces todo se vuelve como una cadena sistemática, porque la siguiente semana epidemiológica donde se envían datos van a ser los posteriores a las 2 de la tarde del lunes hasta el lunes de la semana siguiente, a las 2 de la tarde. Lo que pasa es que pasamos por las redes integradas de salud, las RIS, que es actualmente, y estas redes integradas de salud tienen una oficina de epidemiología. Reciben solo la información las RIS hasta el lunes a las 2 de la tarde. Hacen como una primera mirada de todos los diagnósticos que se han puesto, que han sido digitados en las oficinas de digitación, los diagnósticos de las diferentes profesionales de la salud, porque a veces ha habido problemas de dedo, ¿no? O sea, en vez de escribir un código CIE-10 con J, que vendría a ser una enfermedad respiratoria, de repente pusieron un G y convirtieron eso en una enfermedad neurológica. Entonces hacen una visión general de todo lo que vendría a ser el GIS, ¿no? O el GIS-DIS. Es hasta el lunes a las 2 de la tarde que se cierra todo. Les cuento, hace aproximadamente 10 años, todo esto, muchas veces nosotros como profesionales de la salud, llenábamos nuestros GIS diarios, veíamos 20 pacientes y lo guardábamos y entregábamos los sábados, ¿no? Entonces entenderán que los digitadores de lunes a sábado, entre comillas, no digitaban y el sábado comenzaba la digitación. Si acababan bien, si no también. Pero ahora esto se ha convertido en parte del monitoreo de la producción del profesional. Entonces, ni bien se termina el turno, esto tiene que estar digitalizado. Hay personal en la tarde también de digitación que le va a permitir continuar con ello. No solamente existen los establecimientos de primer nivel, sino también en el área hospitalaria. Y en el caso de salud, lo que hace la oficina de monitoreo de registros médicos, ¿no? Ya es el monitoreo de que el profesional ingrese el código de la atención, ¿no? O el código de la enfermedad que tiene el paciente, o por qué fue atendido, si fue una enfermedad recurrente, si es una enfermedad nueva, si solamente son controles. No sé si eso le resuelve un poquito la duda, doctor. Sí, doctora, muchas gracias. Ok, ahora vamos a ver, bueno, la enfermedad que nos ha tenido, pues, prácticamente en aislamiento un promedio de 2 años y nos ha permitido muchas cosas positivas, como la instalación de lo que son las clases virtuales, pero a la vez también nos ha quitado mucha de la parte práctica. En el caso de ustedes como estudiantes de medicina, el seguir 2 años de su carrera desde casa, ¿no? Felizmente van a poder hacer la parte del internado en forma presencial, lo cual les va a permitir tener contacto con los pacientes y ver también cómo esta enfermedad ha dejado sus secuelas, tanto en la parte social como en la parte orgánica, ¿no? Con las secuelas que puede haber ocasionado, sea en órganos tipo pulmonar, del sistema nervioso, el no control de ciertas enfermedades no transmisibles por la no accesibilidad a los establecimientos de salud, las secuelas propias de la enfermedad y la implicancia que esto ha traído en la salud mental y social, ¿no? Entonces, es algo que recordar cómo fue la cadena de transmisión de casos, ¿no? Nuestro primer caso índice fue importado por un varón de 25 años, ¿no? Que tuvo contacto en un vuelo al Perú y sus contactos sociales fueron 6 personas, ¿no? El personal administrativo, el contacto en clínica, así como el contacto de vivienda. Acá están descritas las edades de sus contactos y a la vez cómo propagaron ellos la enfermedad, ¿no?
de este caso importado, varón, hubo un fallecido de 78 años, ¿no? Y a la vez también es importante que sepamos que la propagación fue muy, muy rápida, ¿no? La dinámica de la transmisión. Esta es la primera lámina que presentó el ministerio, donde hizo ya toda la secuencia epidemiológica de la enfermedad. Esto es lo que les mencionaba. Al final van a tener la página de donde pueden encontrarlo, pero es fácil. El boletín epidemiológico del Ministerio de Salud. Actualmente estamos en la semana epidemiológica número 36, donde se hace el análisis del 4 al 10 de septiembre. En este boletín epidemiológico, ¿no? La importancia que se dio fue al análisis situacional de lo que es el COVID-19, tanto en niños como adolescentes. Si bien es cierto, nuestra población vulnerable han sido siempre los adultos mayores, es importante que sepan esto, ¿no? Y desde el inicio de la pandemia de marzo del 2020 a la semana epidemiológica 36, se han notificado, acá está, 4.123.435 casos, de los cuales el 26.82% fueron reportados el 2020, 32.27% el 2021 y 40.91% el 2022. Respecto a la población de niños y adolescentes, tenemos que tener en cuenta que la COVID-19 o el SARS-CoV-2 no afecta mucho, no deja muchas secuelas, sin embargo ellos se convierten en personas que pueden transmitir enfermedad a los vulnerables, ¿no? Entonces los niños tienden a contagiarse porque asisten y no usan probablemente adecuadamente la mascarilla, ¿no? Pero mayor riesgo es hacia nuestra población vulnerable. Estamos por terminar, chicos, un ratito, ¿no? Estos son la cantidad de casos, los 4.123.435 casos, y es importante ver la distribución de acuerdo al grupo etario, ¿no? Adulto mayor, mayor de 60 años a más, el 15%, el niño, ¿no? De 0 a 1, el 4%, los adolescentes de 12 a 17 son nuestro 4% también, los jóvenes de 18 a 29 años, 22%, y el adulto es el que se lleva la mayor cantidad de casos con un 55%, ¿no? Esta es la proporción de casos confirmados de COVID-19 por el ciclo de vida. Es importante también el análisis de la distribución de casos y la tasa de ataque en el transcurso de los años, ¿no? El 2020, miren, en los adultos mayores la tasa de ataque 4.6 y en el adulto joven 5.0, ¿no? Mientras que en el 2021 va ascendiendo en el adulto mayor a 5, el adulto joven o el adulto nada más 5.8 y al 2022, ¿no? 7, las tasas de ataque 7% y la tasa de ataque del adulto mayor 5.1. Nuestra población más afectada actualmente son los adultos y en ellos también tenemos que tener bastante cuidado porque muchos de nuestros adultos tienen enfermedades no transmisibles que son factores de riesgo para morir, ¿no? Actualmente ya contamos con la vacuna e incluso con las 4 dosis, pero tenemos que ver igual hacer el análisis de las defunciones y las tasas de letalidad por ciclo de vida, ¿no? La tasa de letalidad en el adulto mayor 5.1, en el adulto 0.3 está vacunado. Siempre nuestro mayor porcentaje de letalidad fue el adulto mayor, o nuestra tasa de letalidad fue el adulto mayor, y eso tenemos que tener en cuenta, nuestra población más vulnerable, ¿no? Luego sigue el adulto y los otros, el niño, ¿no? La tasa de letalidad al 2022. Las de bien por etapa de vida, o siempre el adulto afectado, ¿ya? Y
Acá están las conclusiones que se ve que hasta la semana epidemiológica número 36, que es la que está en publicación, la tendencia de casos confirmados, ha mostrado un descenso en comparación a la semana 29, siendo los niños y adolescentes los de menor tasa de ataque. Y esto es lo que les mencionaba, ¿no? Ya estamos por terminar, chicos. Un ratito para hacer el análisis de las 5 láminas que se maneja dentro de la sala situacional. El corte fue actualizado al 2 de octubre de este año. Y es importante que sepan cuántas pruebas rápidas, cuántas han sido por PCR positivas, cuántas han sido pruebas antigénicas, la cantidad de fallecidos y la tasa de letalidad, ¿no? 5.23 es una tasa alta y el análisis que se hace en los distintos departamentos del Perú, ¿no? Acá ya vemos el porcentaje de positividad, ¿no? Y la distribución también de las muestras, los casos confirmados y el porcentaje de positividad en las regiones, ¿no? Como vemos, Loreto todavía tiene un porcentaje de positividad bastante alto en comparación Loreto, Piura, que fue donde se dio la mayor cantidad de casos en su comienzo, ¿no? Esta es la parte del seguimiento hospitalizado, ¿no? Tenemos 931 pacientes hospitalizados a nivel nacional, ¿no? También es cierto que han habido 112.957 casos de alta médica, ¿no? Y la evolución estacionaria están siendo en 349 pacientes, mientras que la evolución favorable se da en 146 y la desfavorable en 67. No. Los hospitalizados según prestadores de salud, recordemos que el accionar o donde se encuentran los pacientes COVID es en salud, Ministerio de Salud, en privados y en las fuerzas aéreas o fuerzas policiales. Y acá está la distribución. En salud maneja una mayor cantidad de pacientes en comparación a MINSA y a la parte privada, ¿no? Los que están usando actualmente ventilación mecánica y con diagnóstico de COVID es el 11.92%, que es nada casi en comparación a cómo se dio en la primera y segunda ola, ¿no? Y sin ventilación mecánica tenemos 820 pacientes. Pueden estar con algún tipo de dispositivo respiratorio, sí, pueden utilizar cánulas de alto flujo, pueden utilizar cánulas binasales o máscara Venturi, todo lo que quieran. Pero la ventilación mecánica ahorita está siendo solamente en el 11.92% de nuestra población. Y acá vemos la comparación, ¿no? Ventilador ocupado versus ventiladores disponibles en las distintas entidades de salud y acá en general, ¿no? Tenemos 145 ventiladores ocupados, 529 libres, en salud 81 ocupados, en todo es salud a nivel nacional, ¿no? Y 112 libres en los gobiernos regionales, en MINSA privado y en Fuerzas Armadas y Policiales, donde vemos la disponibilidad de ventiladores mecánicos, ¿no? Y ahí terminamos, chicos. Realmente esta pandemia nos ha hecho ver más la parte práctica. Antes hacíamos el análisis de lo que era el dengue. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta la cantidad de fallecidos, ¿no? A nivel nacional es de 216.596, la tasa de letalidad 5.22%, o la letalidad. Pueden tener acceso en esta fuente también al SINADEF, porque está abierto, y siempre vemos que el sexo masculino es el más afectado, ¿no? En comparación al femenino. Y esto son los fallecidos según sexo. Masculino, que son los de color amarillo, son los más afectados frente a las damas, que es el 36.73% versus casi el doble de caballeros, ¿no? Esta es la comparación de cómo fue en julio del 2020, en la primera ola, del 2021, segunda ola, y cómo estamos ahora a julio del 2022. ¿No?
No sé si les queda alguna pregunta. Estas son las fuentes de donde podemos ocupar. Ahorita voy a subir la presentación también a la plataforma para que puedan tener acceso ustedes. ¿Preguntas, dudas, chicos? ¿Entendieron? ¿Me siguieron la clase? ¿No? ¿Doctores? Sí se entendió, doctora. Ya. Ok. Vamos a ver. Entonces, hasta acá va a ser su evaluación la siguiente semana. Nos vamos a ver el día jueves para la toma del examen. Y el día martes tenemos ya la presentación de trabajos de investigación, ¿sí? Seguro la doctora Lituma va a estar contactándose con el delegado para ir viendo cuál va a ser la distribución de aulas y ya deben estar avanzando su proyecto de investigación en las distintas grupos de práctica. Muy bien, chicos, agradeciendo la atención brindada. No sé si queda alguna pregunta, quedo abierta a ellos o si quedará algo más que quieran ustedes discutir sobre el tema de vigilancia epidemiológica. ¿Nada? Ok. Listo. Entonces paro la grabación. Muchas gracias por su atención. Recording stopped. Muchas gracias, chicos. Los veo el día jueves con todos, el martes con mi grupo. Cuídense y gracias a ustedes. Gracias, doctora.